Comenzamos, hermanos, lo que es la segunda parte de la parábola del sembrador. Espero que la primera parte le haya sido de bendición. Lo invito a que la escuche detenidamente, a que la oiga tranquilo, abriendo su Biblia, revisando si la Biblia dice lo que se está predicando en este lugar. Así que hoy vamos a continuar con la segunda parte. Habíamos dicho, amados hermanos, que para poder hacer una buena interpretación de la palabra de Dios, de la parábola, no debemos sacarlo de su contexto. O sea, ¿qué quiere decir? Que el contexto donde fue relatada la parábola, allí tenemos que ir a ver nosotros cómo era en ese momento para poder realizar una buena interpretación de las parábolas. Algo que también habíamos dicho, y lo recalco una vez más, es el hecho de que la interpretación de la parábola debemos tomarlo de una manera muy seria, debemos tomarlo de una manera muy, pero muy seria. Así que continuamos ahora teniendo todo esto presente. Comencemos la parábola del sembrador. Y vamos a leer el verso 3 de esta parábola. El verso 3 dice así de la siguiente manera: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. La primera parábola, mis amados hermanos, trata sobre el sembrador y las 4 clases de tierra. El sembrador era una figura muy conocida en los tiempos de Jesús, como lo es también en nuestros tiempos. Creo que usted y yo hemos visto más de alguna vez alguna persona sembrando, con la diferencia que en los tiempos de Jesús había una manera de sembrar y en nuestro tiempo hay otra manera. Pero la figura del sembrador es una figura muy conocida para todos, como para usted, como para mí. No había, amado hermano, ninguna persona presente cuando Jesús estaba dando el discurso. No había ninguno de los presentes que no hubiera visto alguna vez a un sembrador esparcir la semilla por toda la tierra, por todo el campo. O sea que yo digo que todas las personas que estaban ahí, todas las personas que oían a Jesús, más de alguna vez lo habían visto, e incluso hay muchos de los que estaban ahí, estoy más que seguro, que habían sembrado semillas. Y Jesús, amado hermano, formaba sus parábolas de hechos cotidianos. O sea, oiga lo que le estoy diciendo, que toda la gente que estaba ahí, más de alguna vez habían visto a algunos de los sembradores, o incluso los que estaban ahí, ellos mismos eran sembradores. Entonces Jesús forma sus parábolas de hechos cotidianos. Por eso son diferentes las parábolas de Jesús a las parábolas que otros contaban. ¿Por qué? Porque Jesús, para narrar una parábola, tomaba la parábola de hechos cotidianos, de cosas conocidas por los oyentes. No eran cosas imaginarias, sino hechos que las personas habían visto por su propia cuenta. Debemos, hermanos, tener en cuenta la misma manera de cómo era la forma de sembrar en aquel entonces. La manera de sembrar de aquel entonces no es la misma que ahora nosotros usamos o que usan en otros lugares. En los tiempos de Jesús, cuando Él contó, o cuando Él narró, sale mejor decir, cuando Él narró esta parábola, amados hermanos, resulta que en esos tiempos las personas sembraban regando, esparciendo, mejor le vamos a llamar. Agarraban la semilla de donde la anduvieran, qué sé yo, andaban en un depósito donde andaban todas las semillas que ellos iban a sembrar, la agarraban y la esparcían. Mire, la tiraban para los lados, la tiraban para el terreno, la tiraban así con sus manos. No es como hoy, que ahora en nuestro tiempo se abre un hoyo o un agujero y se introduce la semilla para que comience a germinar. En los tiempos de Jesús, los sembradores lo hacían de una manera regada, ¿Cómo lo puede ver usted aquí en la imagen? Mire, aquí en la imagen que está, hay un hombre esparciendo semillas, tirando las semillas, y usted puede ver que lo está haciendo de una manera regada, de una manera tirada. Mire, no lo está haciendo como lo hacemos
en nuestros tiempos. En los tiempos de Jesús era muy diferente a como se hace ahora. Por eso usted va a ver que la semilla cae en diferentes clases de tierra, en diferentes clases de suelo, en diferentes lugares. No cae en un solo lugar, porque si él tira la semilla saldrá volando y caerá en varios tipos de tierra. Así era la manera de cómo sembraba en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted no se asuste, porque alguien podría pensar, bueno, ¿y para qué sembró semilla junto al camino? No, es que lo que hacían era regarla, era tirarla, y así la semilla caía por todos lados. Y la parábola, hermano, ahora se va a centrar en las clases de tierra donde esta semilla cayó. Dicho sea de paso, la palabra del Señor menciona que son 4 clases de tierra por donde cae la semilla. Miremos el verso 4, que dice: y mientras sembraba, póngale mucha atención, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Esa es la primera clase de tierra, a los que se le conoce como los de junto al camino. Dice la Biblia que el sembrador esparció su semilla y ésta llegó hasta el camino por donde las personas transitaban, y como era un lugar bien transitado, se había vuelto bien sólido, bien endurecido de tanto pasar por esa tierra las personas. ¿Qué quiere decir? Que de tanto pasar, de tanto caminar por esa tierra, por ese suelo, la tierra se había vuelto dura, la tierra se había vuelto sólida, impenetrable por la semilla que caía en ese lugar. Aquí camino, cuando dice la palabra del Señor camino, aquí camino hace más referencia a senderos angostos que separaban un campo de otro. Los agricultores usaban los senderos para caminar entre los campos, y los viajeros los transitaban mientras iba de un lugar a otro de la nación. Fue por un camino de esos, en un campo de trigo, que Jesús y sus discípulos viajaban un día de reposo cuando recogieron grano para comer. Entonces son senderos por donde ellos transitaban, por donde ellos caminaban de un campo a otro. Por tanto, hermanos, que las personas pasaban por esos senderos, por esos caminos, se volvían duros, bien apisonados. Se hacían que aquel lugar se volviera un lugar duro para la semilla. No podía profundizarse en ese lugar. La semilla se quedaba por encima. Era una semilla muy expuesta, era fácil de accesible, y aquí viene el primer ladrón de la semilla sembrada. Yo le dije al inicio que vamos a ver en esta parábola que hay ladrones de semilla. Se lo vuelvo a repetir, hay ladrones de semilla, de palabra. Entonces, y aquí aparece el primer ladrón de la semilla en esa tierra, y la palabra de Dios dice que son las aves de los cielos. La semilla, amado hermano, que cayó junto al camino, dice que rápido llegaron las aves y comenzaron a comérsela. Estos son los primeros ladrones, y fueron las aves de los cielos. Estos son los primeros que llegan a robarse la semilla, las aves de los cielos. Y esto muestra una prontitud, que quiere decir que las aves andaban alrededor de la persona que andaba sembrando. ¿Qué quiere decir? Que estaban al acecho. Las aves estaban viendo que el sembrador esparcía la tierra, esparcía la semilla, y aquella semilla que quedaba expuesta, esa semilla llegaba a las aves y se la comía y se la devoraba. Por eso yo le digo que esas aves habla de algo, de una prontitud, de la acechanza de las aves para comerse la semilla. Esto muestra una prontitud, que quiere decir que las aves andaban alrededor del sembrador.
y nomás miran una semilla expuesta, salen al ataque para devorársela. Esta es la primera tierra que menciona la parábola, los de junto al camino. Ahora viene la segunda tierra, que dice el verso 5. Dice así el verso 5: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Y el verso 6 dice: pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. La tierra pedregosa, la segunda clase de tierra, la tierra pedregosa. El sembrador siguió con su labor. El sembrador siguió trabajando, siguió esparciendo la semilla. Y dice la parábola que otra parte de la semilla que él iba esparciendo cayó en pedregales. Resulta, hermanos, que esa tierra tiene otras características aparte de la primera. Era una tierra llena de pedregales, no había mucha tierra en ese lugar. Y por lo tanto, la semilla no pudo agarrar profundidad, que es el sol, y quemó la planta que iba germinando, que iba en crecimiento. Y como esta semilla no tenía profundidad, dice la palabra del Señor que el sol la quemó. Esta es la segunda clase de tierra que menciona la parábola. La tercera clase de tierra que la parábola menciona la tenemos en el verso 7. Y dice así: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. A esta tierra se le llama tierra llena de espinos. A la primera tierra se le llama tierra junto al camino. A la segunda tierra se le conoce como tierra llena de pedregales. A la tercera tierra se le conoce como tierra de espinos. El sembrador continuó haciendo su labor, porque para eso había sido llamado, para eso había sido contratado. Y cuando iba sembrando, parte de esa semilla cayó entre los espinos. Esta semilla logró llegar a tierra, logró llegar a la tierra, logró sembrarse dentro de la tierra para poder comenzar a germinar, para poder comenzar a crecer. Pero dice la palabra del Señor que cuando ella comenzó a brotar, resultó que le ganaron los espinos y robaron la semilla sembrada. Esta es la tercera clase de tierra y el tercer ladrón de semillas, los espinos. Entonces viene el cuarto tipo de tierra. Dice en el verso 9, 8 y 9: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esa semilla que cayó en tierra fértil, en tierra buena, esa semilla fue la que dio buen resultado al sembrador. Esa semilla cayó en buena tierra, y no solo cayó en buena tierra, sino que esta semilla comenzó a crecer, y luego de crecer comenzó a dar fruto. Y no solo eso, nadie pudo robar la semilla sembrada en esa buena tierra. Ni las aves pudieron comerse esa semilla, ni los espinos la pudieron ahogar, ni los pedregales pudieron arruinar que se profundizara para que cuando el sol saliera fuera quemada. Ninguno de ellos. Esa cuarta tipo de tierra es la que nosotros tenemos que llegar a ser. Entonces, hermanos, haciendo un panorama de lo que acabamos de ver, de lo que acabamos de leer, haciendo un panorama, tenemos un sembrador que sale a esparcir la semilla. Eso es lo primero que tenemos. Un sembrador que sale a esparcir la semilla. Luego tenemos, en segundo lugar, una semilla que se siembra. Miren, lo primero que tenemos es a un sembrador, una persona que tira, que esparce la semilla. Luego, en segundo lugar, tenemos una semilla que se siembra. En tercer lugar, tenemos 4 clases de tierra.
4 clases de tierra: la tierra junto al camino, la tierra llena de pedregales, la tierra llena de espinos y la buena tierra fructífera. 4 clases de tierra. Vuelvo a repetirle porque esto es importante que nosotros lo sepamos para poderla entender. Tenemos un sembrador que esparce la semilla, que la tira, que anda esparciendo esa semilla preciosa. Luego tenemos una semilla que es la que este sembrador va tirando. Luego tenemos 4 clases de tierra que son la tierra junto al camino, donde llegan las aves y se lo comen. Luego tenemos la segunda clase de tierra, que es la tierra llena de pedregales. Luego tenemos la tierra llena de espinos. Y luego tenemos la tierra buena y fructífera. Pero así como tenemos un sembrador, una semilla y 4 clases de tierra, así también tenemos tenemos 3 tipos de ladrones que roban la semilla sembrada. La primera es las aves de los cielos. Primer ladrón, aves de los cielos que roban la semilla sembrada. Segundo ladrón, los pedregales y el sol. Cuando sale, queme esa semilla, queme esa planta, queme ese lugar. Luego tenemos el tercer ladrón, que son los espinos, que ahogan la palabra, que ahogan esa semilla, que ahogan ese crecimiento de ese fruto. Y estos son, amados hermanos, a los que yo le llamo ladrones de semilla. Como ya tenemos, hermanos, ese panorama que acabamos de mencionar, ahora vamos a ir a la interpretación de cada una de las tierras. Vamos a interpretar quién es el sembrador, quién es la semilla, quiénes son las tierras, quiénes son los ladrones de semilla y quién es la buena tierra. Entonces, como le he venido diciendo, Jesús ya interpretó esta parábola, Jesús ya la interpretó. Y lo podemos ver, la interpretación, en Mateo, capítulo 13, verso 18 al verso 23. Ahí está la interpretación que hace Jesús de esta parábola. O sea que Jesús la interpretó. Jesús ya interpretó la parábola y nosotros lo que vamos a hacer es darle un poquito, tal vez, de explicación a las palabras que Jesús ya dijo. O sea que Jesús dijo quiénes eran los espinos, quiénes eran las aves, quiénes eran las semillas. Jesús ya lo dijo, ya lo interpretó. ¿A dónde está la interpretación que Jesús hizo de esta parábola? En Mateo capítulo 13, del verso 18 al verso 23. Como hicimos con la parábola en el capítulo 13 del 1 al 9, así vamos a hacer en esta interpretación. Vamos a ir verso a verso. Y vamos a ver en primer lugar el verso 18 que dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. ¿Qué les dice Jesús? Dice algunos de los otros evangelios, de los otros sinópticos, dice que los apóstoles llegaron y le dijeron que les enseñara qué quería decir la parábola del sembrador. Entonces él dice, oíd pues, o sea que le está diciendo, pongan atención lo que significa la parábola del sembrador. Y dice así, mire, oíd pues vosotros, hablando a los apóstoles, les dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ahora comienza, hermanos, la interpretación de la parábola. Así que vamos a ver la interpretación, como le dije, cómo la enseñó nuestro Señor Jesús. Pero resulta, hermanos, que Jesús no identifica algunas cosas. Jesús se centra en las 4 tierras, pero no dice quién es el sembrador. Jesús no identifica al sembrador, solo dice qué es la semilla, pero no dice quién es el sembrador, pero no nos dice quién es el sembrador. Entonces surge una pregunta, ¿quién es el sembrador? Por eso hay que contestar eso, ¿verdad? ¿Quién es el sembrador? Aunque Jesús no lo dijo quién era, pero tiene que ser por ley tiene que ser nuestro Señor Jesucristo.
Él tiene que ser el primer sembrador de la palabra del Señor, de la semilla. Quien siembra la semilla, y ahora, después que Él murió, fueron los apóstoles. Y después que ellos murieron, son todos aquellos predicadores que predican, valga la redundancia, o siembran la buena semilla de Dios. Muchos buenos predicadores, hay buenos predicadores, usted los puede ver ahora que están transmitiendo en Facebook, usted los puede ver. Entonces, muchos predicadores, varios predicadores que están predicando la buena palabra, la buena semilla, ellos son los sembradores. Entonces, luego del verso 18 viene la primer clase de tierra, donde cayó la semilla. Y yo le leo, dice la palabra del Señor, que cayó junto al camino. Toda la atención, amados hermanos, de aquí para allá, se va a centrar en las 4 clases de tierra y la reacción de la semilla sembrada en ellos. La semilla sembrada en las 4 tierras es la misma. Fíjense qué curioso eso, qué tremendo y qué grandioso es eso. La semilla que cayó en las 4 clases de tierra es la misma semilla, no es otra semilla. No es que una semilla de una clase cayó junto al camino y que otra semilla cayó junto a los pedregales y que otra semilla cayó en la tierra de los espinos y que otra semilla cayó en la tierra buena. No, la semilla sembrada en las 4 tierras o en las 4 tipos de tierra es la misma semilla. El problema no está en la semilla, el problema está en la tierra. La reacción no es la misma. Fíjese, la reacción no es la misma. Y hemos dicho, mi amado hermano, que cuando se predica, que cuando se siembra la semilla, se está esparciendo por todos los lugares la semilla del Evangelio, la palabra de Dios. Ese es el sembrador. Y el sembrador, amados hermanos, predica la mismísima palabra de nuestro Dios. Entonces, la misma semilla es sembrada en las mismas 4 clases de tierra, pero la reacción no es la misma. Pero el problema no está ni en el sembrador y el problema no está en la semilla. El problema está en la clase de tierra que recibe esa semilla. Y esto nos muestra, amado hermano, que el resultado de la siembra no es la misma, no porque el sembrador sea malo, no porque la semilla sea mala, no, es que no está el problema ahí, el problema está en la clase de tierra que está recibiendo esa semilla. Usted puede recibir buena semilla y aún así no tener ningún cambio en su vida, como suele suceder con muchas personas que oyen la palabra, que es sembrada buena semilla y la reacción de ellos a la semilla es contraria a las que tienen otros. Las tierras son representaciones de los corazones de las personas. Entonces, cuando la semilla, que es la palabra de Dios, no da buen resultado en una persona, esto quiere decir que es el corazón que está en mal estado. Se lo voy a volver a repetir, porque esto yo necesito que lo escuchemos hoy, porque cuánta gente dice: es que el predicador, es que el pastor, es que yo soy así porque el hermano, porque el pastor. Esa es mentira. La semilla que es sembrada en su corazón, la semilla que es sembrada en su vida, si da un mal resultado, es porque hay problemas con esa tierra, porque esa tierra le falta preparación. Si una persona no tiene cambio en su vida, cuando la semilla es sembrada en ellos, no esté culpando a los sembradores, no esté culpando a esos que están sembrando y están haciendo un esfuerzo por sembrar la semilla en el corazón de usted, oye, en el mío. No los culpemos. Preguntémonos, ¿qué clase de tierra somos nosotros? Eso es lo que deberíamos de preguntarnos. ¿Qué clase de tierra soy yo? ¿Qué clase de tierra es usted? ¿Cuál de estas tierras nos representan a nosotros? ¿Cuál de estas? Porque si la semilla cae en pedregales, en espinos, junto al camino y en buena tierra, el problema no es la semilla ni el sembrador, el problema es la tierra. Entonces yo le pregunto, ¿cuál de esas tierras lo representa a usted y cuál de esas tierras
me representa a mí. Así que miremos las 4 tierras. Dice la palabra del Señor en el verso 19, cuando alguno oye, oiga esto, cuando alguno oye la palabra del reino, esa es la semilla. Oiga lo que está diciendo Jesús en el verso 19. Jesús dice en el verso 19 que cuando uno oye, cuando alguno oye la palabra del reino, esa es la semilla, la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces aquí tiene. Si usted me pregunta a mí, ¿quién es el sembrador? Es Jesucristo. Y después de Jesucristo son todos aquellos predicadores que dan y siembran la buena semilla de la palabra de Dios. Y si me pregunta qué es la semilla, yo le contesto, la semilla es la palabra del reino, son las buenas nuevas de salvación, es la palabra bendita de nuestro Dios. La parábola dice que estos oyen. Oiga, la palabra de Dios nos está diciendo que esta clase de tierra son personas que oyen, porque las tierras representan los corazones de las personas donde la semilla del evangelio ha sido sembrada. Y esta clase de tierra oyen, están escuchando, pero no entienden. Y muchos de los judíos les sucedía así, oían y no entendían. Y están relacionados con la profecía de Isaías. Ya Isaías lo profetizaba esta clase de gente. Porque Jesús dice, bueno, ¿quieren saber quiénes son los del junto al camino? Ahorita se los digo, dice Jesús. Los de junto al camino son aquellas personas que oyen la palabra del reino, pero no la entienden. Oyen la palabra del reino, pero no la entienden. Y como no la entienden, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en sus corazones. Como no la entienden, no saben ni de qué está hablando, no saben ni qué se está diciendo, y ya está profetizado en Isaías capítulo 6, verso 8, verso 9 al 10, donde Dios le dijo a Isaías, y dijo, anda, y di a este pueblo, oí bien, oiga la misma palabra de Jesús, oí bien y no entendáis. ¿Y qué dijo Jesús? Que estos son algunos que oyen la palabra del reino, pero no la entienden. ¿Y qué dijo Isaías? Hablando de la profecía de Isaías, donde dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y como no entiende, ¿y qué se va a convertir? En esta clase de tierra representa a los corazones cerrados. Reciben la palabra en el oído, pero no brota vida en sus corazones. La semilla está encima de la tierra, pero no adentro. Aquí tenemos a las personas duras y desprovistas de percepción espiritual. Tales personas pueden ser religiosas y asistir a alguna iglesia, pero la verdad que oyen nunca les llena el alma de temor reverencial y de grandeza espiritual. Y la razón es que son duros como una carretera. Esta clase de personas oyen la palabra, pero no la entienden. Y la razón de que no la entienda no se debe a algún problema de la semilla, sino a la dureza de sus corazones. Lo primero, y aparecen entonces los primeros ladrones, que Jesús dijo que eran las aves de los cielos. ¿Y a quiénes representan las aves de los cielos? Jesús lo dijo, al malo. Y el calificativo malo o el malo es nada más y nada menos que el diablo. Que el Señor lo reprenda. Pero debemos saber, hermanos amados, que el malo utiliza muchos medios para arrebatar la semilla del corazón de las personas. Duros. Son corazones duros, que la semilla les queda por encima, les queda en el oído, pero nunca en el corazón.
Y fíjense, Satanás, para arrebatar estas palabras, para arrebatar esa semilla del reino, ¿sabe qué hace? Manda aves para que se coman esa semilla. Y estos son medios que Satanás usa para robar la semilla que está sembrada en estas personas. Y los medios que Satanás usa, o mejor dicho, las aves que Satanás usa, son a veces falsos maestros que promueven mentiras espirituales y contradicen abiertamente la palabra de Dios. Estas son las primeras aves que el diablo manda para robar esa semilla, para que se coman esa semilla. ¿Cuál es? Falsos maestros que promueven mentiras espirituales y contradicen abiertamente la palabra de Dios. ¿Qué más usa? Usa el miedo a lo que otras personas puedan decir si se convierte en cristiano. Satanás manda una ave de miedo para que le diga a esa persona, si te convertís, ¿y qué van a decir de vos? ¿Qué van a pensar tus amigos? ¿Qué van a pensar tus compañeros? ¿Qué van a pensar las personas de tu colegio? ¿Qué van a pensar las personas de tu alrededor? Eso no importa, lo que importa es que la semilla sea sembrada en nuestros corazones y que el diablo no la pueda robar, mi amado hermano. Las terceras aves que Satanás usa son demonios. E incluso usa a otras personas para quitar lo que fue sembrado. Él usa demonios, aves demonios para robar esa semilla. ¿Qué más utiliza en cuarto lugar? Otras aves que manda para que se coman la semilla es el orgullo, para cerrar y para cegar a las personas en su condición pecadora, en su condición de pecado. Esa es la cuarta ave que manda Satanás. La cuarta ave que utiliza es el orgullo. Y la quinta ave que Satanás utiliza para comerse esa semilla es, amado hermano, la duda, el prejuicio, la terquedad, la dilación. Hermanos amados, el amor por el mundo, el amor por el pecado y toda combinación de tales estrategias malvadas y diabólicas. Satanás usará muchas aves, hermanos, para que se coman la palabra que fue sembrada en estos corazones endurecidos, porque es enemigo de la palabra. No se le olvide, el malo es enemigo de la palabra de Dios. Y esta clase de personas oyen la palabra, pero no le prestan atención, pero no le entienden. Y peor aún, no la aplican a la vida diaria. ¿Y sabe quiénes eran así duros de corazón? Que no recibían el mensaje de Jesús o la semilla del reino, como dijo nuestro Señor, nuestro Maestro. A pesar de que oían con constancia la enseñanza de Jesús. ¿Sabe quiénes son estos? Los fariseos y los escribas. Eran duros de corazón como los de junto al camino. Nunca recibieron el mensaje, siempre lo rechazaron y el maligno siempre robó en sus vidas esa bendita palabra. Siempre le robó. Debemos tener cuidado de no caer en esta clase de tierra. Corazones duros, que la semilla no se profundiza, que la palabra no se profundiza en ellos. Y Satanás manda a las aves para que se coman esa semilla. Y el resultado es que no dan fruto porque sus corazones están endurecidos.